Un breve pensamiento de reflexión, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de celebrar. En la primera lectura que escuchamos, tomada del libro del profeta Isaías, se nos narra cómo Dios siempre quiere el bien de su pueblo. Y ese es el objetivo que deben tener presente quienes están con las llaves de la autoridad. Para quien tiene una autoridad en la iglesia, en la sociedad, sabe que es servidor de la comunidad. Está llamado, como dice la primera lectura, a ser un padre para los habitantes de la ciudad. Esto dice el Señor al mayordomo de palacio: te echaré, te destituiré, y aquel mismo día llamaré a mi siervo, lo vestiré con tu túnica, le ceñiré tu banda y le daré tus poderes. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén, para la casa de Judá, y le daré las llaves de palacio. Y lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá. Le daré el trono de gloria para la casa de su Padre. Esta es la narración que nos hace la primera lectura. Por eso decía, Dios siempre quiere el bien de su pueblo, y a quienes tienen un servicio como autoridad en todos los ambientes, saben que son servidores de la comunidad. A quienes Dios les ha dado la llave de la autoridad, sabe que están llamados a ser padres y servidores de la comunidad. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, nos regala una hermosa alabanza a Dios por su sabiduría, por su poder, por su gracia. La actitud del creyente solo es de agradecimiento y admiración ante Dios, quien no se puede ni medir, ni sondear, ni evaluar. Dice la segunda lectura, la carta del apóstol: qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Solo Dios, como lo hemos reflexionado en otros domingos, solo Dios es sabio, solo Dios es perfecto, solo Dios es santo. Y nosotros participamos de esa sabiduría, de esa gracia, de esa santidad de Dios. ¿Quién puede penetrar sus pensamientos? Sus designios son incomprensibles, sus caminos son también impredecibles. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. Y termina este párrafo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos: a Él, por lo tanto, la gloria, la bendición, la alabanza, la acción de gracias por los siglos de los siglos. San Pablo, pues, decía, nos regala esta hermosa alabanza a Dios por su sabiduría, por su gracia, por su santidad. Y la tercera lectura que escuchamos, el pasaje del Evangelio, nos describe la hermosa profesión de fe de Pedro. Cuando les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús encuentra una gran variedad de respuestas. Quiere decir que no lo conocían lo suficiente, que habían oído hablar de Él, pero no lo conocían lo suficiente. Porque le dicen, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas del Antiguo Testamento que ha vuelto a la vida. Y después la pregunta va dirigida a los apóstoles: ¿y ustedes qué piensan de mí? Para ustedes, ¿quién soy yo?
Y Simón Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador de los hombres, tú eres el Mesías. Una hermosa profesión de fe de Pedro. El mismo que lo niega, ahora hace una hermosa profesión de fe. Esas son pues las preguntas que Jesús hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre? Y la segunda: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A la primera pregunta, Jesús escucha quizá distraídamente lo que dicen de él, lo que dicen los demás. Que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías. Se detiene y le interesa ahora la respuesta de sus discípulos, la respuesta de la propia fe. Y ahora, ¿quién soy yo para ustedes? Y ahora nos lo preguntaría a nosotros: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué represento a tus ojos? ¿Cuánto cuento en tu vida? Jesús espera algo más que una simple declaración. Por eso, nuestra respuesta tendría que ser la misma de Pedro, que toma la palabra y que le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Esa es la profesión de fe de Pedro, que decía en otro momento lo negará, pero que ahora le dice: tú eres el Salvador de los hombres, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Es muy difícil describir lo que debió haber sentido Pedro en aquel momento, porque quien lo ha llamado, quien le ha confiado una misión, quien le ha ofrecido una amistad, es el Hijo del verdadero Dios. Cuanto había escuchado en las predicaciones, cuanto había visto a través de sus milagros, cuanto había escuchado en las sinagogas, toda la realidad de Dios que había conocido, las intervenciones extraordinarias de Yahvé en favor del pueblo elegido, toda esa historia sagrada están delante de él. Están delante de él, y Dios, el Señor de los ejércitos, el Santo, el Bendito, el que creó los cielos y la tierra, también está delante de él en la persona de Jesús. Se trata pues de una experiencia única, estupenda, fundante, en la que Jesús le revela a Pedro su verdadera identidad. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Simón, llamado Pedro por Jesús, ciertamente no fue elegido por ser la mejor piedra, la más sólida. No es Pedro el que edifica la iglesia, sino es el Señor. A Él le confía su iglesia, a Él lo pone al frente de ese pequeño grupo de discípulos, su iglesia naciente. A Él le da el primado, a Él le da el poder de las llaves, de abrir o cerrar. Pero en la persona de Él se lo da a su iglesia. Es el Señor, pues, el que realiza la obra. Es el Señor que quiere servirse de esas piedras tan frágiles que son sus apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? 10 pescadores y un recaudador de impuestos, y el otro fue traidor. O sea, gente humilde, gente sencilla, pero el Señor se ha querido valer de esas piedras tan frágiles que somos nosotros los hombres. De todas formas, también nosotros sumamos como piedras vivas a la de Pedro y a la de los apóstoles. Sumamos nuestras pequeñas piedras. También nosotros construimos la iglesia. Y cuando nos alejamos de Dios, pues somos piedras que no servimos para construir la iglesia. Cuando nos arrepentimos y nos convertimos y regresamos a la casa del Padre, nuevamente pasamos a ser piedras vivas que construimos junto con Pedro y los primeros apóstoles la iglesia de Jesús. Pero somos piedras frágiles, decía. La obra es del Señor. Por eso, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar y a la luz de este pasaje del Evangelio,
Preguntémonos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y cada uno responda. Puede responder lo mismo que respondió Pedro, o puede responder lo mismo que respondieron los discípulos, pues eres un superestrella, eres un gran pensador de la historia, eres un gran filósofo, eres un personaje de la historia universal. O podemos responder como Pedro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor. Pues a la luz de esta palabra de Dios, queridos hermanos, con estos sentimientos continuemos participando en nuestra Santa Misa Dominical.